Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Menjasar. Hoy os vamos a explicar cómo calcular cuántas grasas necesitamos ingerir en un día. ¡Empezamos! Las grasas son un macronutriente o nutriente energético, como os explicamos en nuestro diccionario de nutrición, y por eso calculamos cuántas debemos ingerir en un día a partir de nuestra ingesta calórica o de nuestro gasto calórico o energético diario, igual que hacemos con los otros dos macronutrientes, proteínas y también los carbohidratos. Al final las grasas se han demonizado muchísimo y no dejan de ser un nutriente necesario para la vida, así que lo más importante a tener en cuenta siempre es la cantidad y la calidad, como siempre explicamos con cualquier otro tipo de nutriente. Por sí solas no van a ser un problema para la salud, siempre y cuando tengamos claro cuántas debemos ingerir y de qué calidad debemos hacerlo. Así que vamos a explicar ahora en 3 pasos. Primero, cómo calculamos cuántas grasas o lípidos necesitamos ingerir en un día. Segundo, cómo las distribuimos en función de la calidad de esta grasa que debemos ingerir. Y por último, ¿dónde vamos a buscarla? En los alimentos. Si aún no habéis visto nuestro vídeo del diccionario sobre los lípidos o las grasas, no os olvidéis de verlo porque vamos a explicar conceptos que van a ser importantes para seguir lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, los lípidos, igual que los otros dos macronutrientes, se calculan a partir de la energía que necesitamos ingerir en un día. Si todavía no lo sabéis, no os perdáis nuestro vídeo cómo calcular nuestro gasto energético diario. Y en este caso, siguiendo las recomendaciones de alimentación saludable, recordamos que nos estamos basando en indicaciones, pautas para personas sin ninguna patología, es decir, que en caso de alguna patología que pueda necesitar una distribución distinta de los macronutrientes, debemos consultar siempre con nuestro dietista, nutricionista. En caso contrario, si tenemos una persona en una situación de salud que puede seguir las pautas generales de alimentación saludable, diremos que de las kilocalorías diarias a ingerir, entre el 30 y el 35% deben proceder de los lípidos. Así que vamos a hacer ahora un ejemplo para ver cómo hacemos todo el proceso. Vamos a imaginar que tenemos una persona adulta que debe ingerir en un día 2000 kilocalorías. Lo que vamos a hacer es sacarle el porcentaje, un porcentaje que vamos a escoger entre este intervalo del 30 a 35. Da igual escoger 30 que 31,2, que 33, que 34,9. Lo importante es que esté dentro del intervalo de 30 a 35. En este caso nos vamos a ir al extremo máximo y vamos a escoger el 35%. De modo que el 35% de 2000 nos da 700 kilocalorías, es decir, de las 2000 kilocalorías diarias a ingerir, 700 deben ser en forma de lípidos o de grasas. Ahora estamos con el total diario. Después, en el segundo paso, veremos la calidad de estas 700 kilocalorías procedentes de las grasas. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paso previo antes de ver la calidad, y es que vamos a trasladar estas kilocalorías, las vamos a transformar en gramos, porque a la hora de manejar los alimentos es mucho más sencillo si trabajamos con gramos de lípidos que no con kilocalorías. Para hacerlo necesitamos saber que 1 gramo de grasa, 1 gramo de lípido nos aporta 9 kilocalorías. 1 gramo de lípidos o grasas nos aportan 9 kilocalorías. De manera que si hacemos una regla de 3, lo que hacemos es dividir 700 kilocalorías entre 9 y esto nos da el total de gramos de lípidos que debemos ingerir en un día, es decir, en este caso 77,77 gramos de lípidos a tomar en todo el día. Ahora que ya sabemos el total diario, vamos sí a buscar calidad en nuestra ingesta de grasas, así que vamos a repartir
el total de grasas diarias en los 3 tipos que debemos tener en cuenta: las saturadas, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Entonces lo que hacemos es, este 35% total lo vamos a repartir entre estas 3 de la siguiente manera. Las grasas saturadas vamos a buscar que no nos aporten más del 10%, ¿vale? Como máximo deben aportar el 10% del total de lípidos. En el caso de las monoinsaturadas, son las grasas por excelencia que debemos ingerir a diario y por eso deberían aportarnos el 20% de la energía procedente de las grasas. Y por último, las poliinsaturadas, de las que vamos a situarnos entre el 5 y el 7%. Al final, escojamos la cifra que escojamos de saturadas y de poliinsaturadas, el total debe sumar siempre 35%. En el caso que hayamos escogido 35, si hubiésemos escogido un total de 33, entonces las 3 porciones deberían sumar 33, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a multiplicar las 2000 kilocalorías totales por el porcentaje escogido. Mandan los monoinsaturados con el 20%, así que vamos a empezar por aquí. Si multiplicamos 2000 por el 20%, esto nos da un total de 400 kilocalorías, que divididas entre las 9 kilocalorías que nos aporta 1 gramo de lípidos, nos da un total de 44,44 gramos de grasas monoinsaturadas. Vamos a hacer ahora los cálculos para el resto de grasas haciendo exactamente el mismo proceso. Y así, de esta manera, tendremos los gramajes, las cantidades exactas de cada uno de los tipos de grasas que debemos ingerir en un día. Hemos hecho pues la repartición en función del tipo de grasa. En el caso de las saturadas, inferior al 10%, lo que hemos hecho es utilizar un 8% y nos da un total de 160 kilocalorías. Recordamos, multiplicamos 2000 sacamos el 8%, nos da 160 y dividido entre 9 nos da 17,77 gramos. Y en el caso de las poliinsaturadas hemos utilizado el máximo, el 7%, y hemos hecho lo mismo. 2000 por 7% nos da un total de 140 kilocalorías que divididas entre 9 nos da 15,55 gramos. Esto nos asegura una calidad de grasas del total que debemos ingerir en un día óptima de cara a conseguir una alimentación saludable y hacer prevención de enfermedades cardiovasculares. Lo que vamos a ver ahora en el último paso es cómo convertimos esto en alimentos. El principal alimento graso que vamos a tener en cuenta en nuestra alimentación diaria, porque es el que nos va a aportar las grasas monoinsaturadas por excelencia, es el aceite de oliva. Lo usamos tanto para cocinar como para aliñar, de manera que está muy presente en nuestra alimentación y por eso es nuestra principal fuente dietética de grasa. Así que manejamos aproximadamente el aceite de oliva diciendo que 10 gramos de aceite de oliva nos aportan unos 10 gramos de lípidos. Si estamos trabajando sobre unos 40 gramos de lípidos, pues esto ya nos da para unos 40 mililitros de aceite a usar entre cocinar y aliñar. Recordamos que estamos basándonos en un ejemplo de una persona que debe ingerir diariamente unas 2000 kilocalorías. Esto lo ajustamos en función de nuestro gasto energético, estas cantidades. No es el único alimento que nos aporta grasa monoinsaturada, encontramos también el aguacate y los frutos secos como fuente de grasa monoinsaturada. En el caso de los frutos secos se los vincula mucho con los poliinsaturados, pero lo cierto es que las almendras, avellanas, piñones, pistachos son fuente principalmente de monoinsaturado, y si buscamos un fruto seco que nos aporte poliinsaturado, entonces debemos recurrir a las nueces, que son fuente de omega 6, ¿de acuerdo? Las nueces destacan por ser ricas en omega 6, no en omega 3 como
se nos ha dicho habitualmente. Entonces, utilizando el aceite de oliva como grasa para cocinar y para aliñar, complementando esto con una ración diaria de frutos secos, es decir, unos 20-25 gramos de frutos secos al día. Si queremos, podemos incorporar aguacate en algún momento de nuestro día, no hace falta que sea tampoco diariamente, puede ser algún día a la semana. Haciendo esto, nos aseguramos la aportación diaria adecuada de monoinsaturados. Vamos ahora con el resto de grasas, las poliinsaturadas y las saturadas. Las poliinsaturadas, como decíamos, hablábamos de las nueces, pero también son fuente de poliinsaturadas las semillas y por lo tanto los aceites de semillas. El pescado, vamos a destacar los pescados semigrasos y grasos. En grasos entendemos todos más fácil el pescado azul, que es gran fuente de omega 3. Y también los huevos, la mitad de la grasa de los huevos es de tipo poliinsaturado. He marcado también con un asterisco la carne, porque depende del tipo de carne, depende del animal del que proceda esta carne, nos encontramos también perfiles de grasa que nos están aportando ácidos grasos poliinsaturados o grasas poliinsaturadas. Es el caso, por ejemplo, de la carne de caballo, que es fuente de omega 3, por lo tanto un poliinsaturado, pero también la carne de cerdo puede ser fuente de poliinsaturado y de monoinsaturado, así que clasificar la carne solo como fuente de grasa saturada es un error. Tenemos que tener en cuenta la procedencia de esa carne. En cualquier caso, siempre vamos a usar partes de carne magras, es decir, libres de la grasa blanca visible, porque esa grasa blanca visible, esa sí que es totalmente saturada. Cuando hablamos de que la carne nos puede aportar, algunas carnes nos pueden aportar grasas poliinsaturadas e incluso monoinsaturadas, en el caso del cerdo, nos estamos refiriendo a la grasa que no vemos a primera vista, que está infiltrada dentro de la musculatura, de la carne del animal, ¿de acuerdo? Entonces, comiendo estos alimentos dentro de las recomendaciones de alimentación saludable, no os perdáis nuestro vídeo sobre cómo montar un menú semanal saludable y así tendréis las pautas de cómo repartir carne, pescado, huevos, legumbres a lo largo de la semana. Siguiendo esta pauta, nos aseguramos una ingesta adecuada de poliinsaturadas y una ingesta no excesiva de saturados. Aún así, no olvidemos que los saturados no solo proceden de parte de la carne, sino que también proceden de la leche entera o semidesnatada, que aún conserva la semidesnatada la mitad de su grasa, de los yogures enteros y por supuesto de los quesos, donde se ha concentrado porque ha perdido agua y por lo tanto todos los nutrientes, incluidas las grasas, quedan más concentradas y por lo tanto hay mayor cantidad de grasa en el queso que en otros lácteos. Los lácteos sabemos que debemos consumirlos a diario. Es la recomendación dentro de una alimentación saludable de hacer una ingesta de 2 raciones de lácteos al día. Ahí ya deberemos escoger en función de nuestras necesidades si optamos por un lácteo entero, por uno semidesnatado o por uno desnatado. En el caso de que optemos por el desnatado, obviamente entonces ya esto desaparece porque han perdido la nata y han perdido la grasa, así que no sumarían dentro de la grasa a ingerir diariamente. Para resumir y recordando un poco lo que hemos dicho, priorizamos aceite de oliva para cocinar y aliñar durante todo el día, una ración de frutos secos todos los días, podemos incorporar aguacate, no es imprescindible, es una opción, nos aportará monoinsaturados y el resto de grasas, siguiendo las pautas de alimentación saludable a la hora de repartir carne, pescado, huevos y legumbres de forma semanal, nos vamos a asegurar una repartición y una ingesta correcta del resto de grasas en nuestra ingesta diaria. Si necesitáis toda la información, no os olvidéis que la tenéis debajo del vídeo en un link. Cómo hacer el proceso de cálculo, cómo repartir los diferentes tipos de grasa, un cuadro con la información de los alimentos y la grasa que contienen, así lo tenéis siempre a mano. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis por favor de darle al like y si aún no estáis suscritos a nuestro canal, no os olvidéis de hacerlo y de darle a la campanita, que así vais a estar al día de todos nuestros contenidos.
y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!